Hola queridos, Juan Celedón del The Rose Method. Hoy les vengo a entregar un nuevo video con un nuevo tema que es el naturalismo y el misticismo, que son dos corrientes filosóficas también muy antiguas. En el video anterior hablamos del patriarcalismo y matriarcalismo, ¿cierto? Que también son dos corrientes muy antiguas. Y aquí viene otra corriente de pensamiento que es el naturalismo y el misticismo y cuáles son sus diferencias, ¿ya? Entonces, sin más, vamos con las diferencias y cómo esto puede ser interesante para tu vida, ¿cierto? Porque todas estas son puntos de vista y nosotros, consciente o inconscientemente, asumimos puntos de vista respecto de la vida. Y eso nos va a determinar cierta forma de pensar y esa forma de pensar va a reflejarse en nuestra realidad o en la toma de decisiones que hagamos en el día a día. Entonces, vamos con las diferencias. Entonces, naturalismo y misticismo. Naturalismo es una corriente filosófica que considera que el mundo funciona bajo leyes naturales, ¿ya? Entonces, primera diferencia, leyes, ¿cierto? Como la ley de gravedad, por ejemplo, ¿cierto? La ley de causa-efecto, ¿cierto? La ley de correspondencia, ¿cierto? Que lo que es adentro es hacia afuera también, que esa es la ley de correspondencia, etc. Hay una serie de leyes, ¿cierto? Y el universo funciona en base a esas leyes. ¿Y qué quiere decir? Que ningún ser del universo puede escapar a estas leyes, ¿cierto? Y si hay fenómenos que nosotros no entendemos es porque no conocemos la ley que rige determinado fenómeno. Pero se ve el mundo, esta visión del mundo, este punto de vista, se usa mucho el concepto de punto de vista para hablar de esta filosofía, dice que el mundo está constituido por leyes, ¿ya? Entonces, y esas leyes son de la naturaleza, no son entregadas por un ser superior que está fuera del contexto de las leyes y del contexto del universo, sino que están dadas desde el inicio, ¿ya? Entonces eso es lo que cree el naturalismo. Y como dice también su palabra, naturalismo viene de naturaleza, ¿cierto? Entonces son leyes naturales. A diferencia del misticismo, que la primera parte, ¿cierto? Viene de misterio, ¿cierto? De que hay algo que no sabemos. Por lo tanto, no son leyes, sino que hay un misterio. Entonces, también en el misticismo se llega a un punto en que no se sabe más allá, ¿cierto? Entonces vemos el mundo, vemos el universo, vemos la realidad, pero esta filosofía asume que llega un punto en que no vamos a poder entender o experimentar, en realidad, más que entender es experimentar la realidad en su manera o en su forma esencial. En cambio, el naturalismo sí, el naturalismo dice, bueno, pues son leyes, ¿cierto? Y son parte de la naturaleza, y nosotros somos parte de la naturaleza, y todo lo que está aquí está allá, ¿cierto? Afuera. Por lo tanto, nosotros podemos comprender, no necesariamente de manera intelectual, ¿cierto? Cuando hablamos de comprender y de aprender las leyes naturales, el universo, el sentido de la vida, etc., no se trata de entender racionalmente, sino que de alguna manera experimentar o conocer, ¿cierto?, la naturaleza o el universo en su manera más profunda, ¿ya? Entonces, naturalismo son leyes naturales y el misticismo, misterio. Otra diferencia muy interesante es que cuando el naturalismo habla de la esencia del ser humano, lo que realmente es el ser humano, él habla en sánscrito usa la palabra purusha, ¿ya? Y purusha significa hombre en el sentido de ser humano, ¿cierto? Y hace referencia a la conciencia. La conciencia en su estado más puro, el ser, el self también se puede utilizar. En cambio, en las corrientes místicas, místicas, claro, utiliza el concepto de Atman. En unos textos es Atman o Atman, con N o M al final. Entonces, y este concepto pasó al griego como ánima y después pasó al español como alma, ¿ya? Entonces, aquí le podemos poner alma. Entonces es una parte del ser humano, ¿cierto?, que es la esencial. Básicamente son lo mismo, pero lo interesante es que en esta corriente, ¿cierto?, que aquí estamos analizando el misticismo Vedanta y este es el naturalismo Samkhya, ¿cierto?, el Atman tenía características, tiene tres características. Una que es
la verdad, ¿cierto? Vamos a ver, putito, es verdadero. O sea que nuestra esencia, nuestra alma es verdadera, que es bienaventurada. Y que es consciente. Voy a explicar cada uno de sus conceptos. Que es consciente. Entonces, tenemos que es verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se acaba esta realidad, ¿cierto? Que es concreta, que es física, concreta, energética, etc. Y pasamos a experimentar la realidad, ¿cierto? Desde nuestra conciencia más pura, ¿cierto? Desde nuestra alma, nosotros queremos que sea verdadero. Porque según esta concepción el mundo es ilusorio, ¿ya? O sea, la realidad que nosotros experimentamos es completamente ilusoria. O sea, no existe en realidad, es una proyección de nuestra conciencia. Entonces, obviamente que si nosotros hacemos la dicotomía entre algo que es falso, ¿cierto? O ilusorio y algo que es verdadero, nosotros queremos que lo que sea verdadero realmente sea verdadero, ¿cierto? Entonces, hay un interés ahí en esta filosofía de que sea realmente verdadero. Entonces, verdadero, característica número 1. Es bienaventurado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una felicidad inefable en ese estado o en ese conocimiento de lo que es verdadero en nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente tampoco queremos que sea sufrimiento. La vida es sufrimiento, según esta filosofía también. Entonces, si la vida es sufrimiento, nosotros queremos que lo verdadero y lo esencial sea feliz, ¿cierto? Tenga una felicidad inefable. Entonces, siguiente característica es que es bienaventurado. Y la última característica es que es consciente, porque de nada sirve algo que sea verdadero y feliz si es que no somos conscientes de esa verdad y de esa felicidad. Entonces, esto son las características que el misticismo Vedanta le pone al alma, ¿cierto? El alma tiene esas características. Ahora, ¿qué pasa con el naturalismo del Samkhya? Dice que el Purusha, la conciencia, no tiene ningún atributo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los atributos que nosotros podamos darle los estamos dando desde el plano mental, ¿cierto? Desde este plano que es mucho más bajo que el plano de la conciencia. Entonces no tiene ningún sentido hacerlo. Por mucho que las experiencias de estados expandidos de conciencia generen estas tres sensaciones, ¿cierto? Generen estados de mayor conciencia, de felicidad inefable, ¿cierto? Que es un hecho que la iluminación y la meditación profunda generan esos estados de felicidad y de conexión con el todo, y que es verdadero en el sentido de que generan una realidad que se siente como más real que la realidad misma, ¿cierto? Que esta realidad mundana, digamos, que existe. Entonces, esas son algunas de las características, diferencias. Podríamos hacer un curso eterno, no eterno, pero muy largo, sobre las distintas características de estas dos filosofías, pero lo vamos a dejar hasta acá. Si les interesan contenidos de este tipo, dejen un comentario ahí, suscríbanse al canal obviamente, y vamos a hacer más contenido de este tipo. Entonces les mando un abrazo, que tengan un excelente día y cuídense mucho.